Hola, somos el grupo número 3 de la nivelación en Ingeniería en Biotecnología. A nosotros nos ha tocado explicar todo acerca de la tabla periódica. Los integrantes son Gabriela González, Lorena Bastidas, Magali Peralta, Edison Sánchez y mi persona Jaime Cachihuán. La tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye a los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características. La función principal de la tabla periódica es tener un orden específico de los elementos en la tabla periódica, es decir, que un elemento tiene un orden específico en la tabla periódica. La historia de la tabla periódica. La tabla periódica empieza en 1820 con Dobereiner, el cual ordenó en grupos de 3, las cuales se les denominaron tríadas. Un ejemplo de esto fue el yodo, el cloro y el bromo, los cuales tenían propiedades semejantes, por eso se le denominó una tríada. En 1850 Dobereiner descubrió 20 tríadas, para tener así la primera formación de la tabla periódica. Luego seguimos en 1863 con el químico Jean-Cortois, el cual ordenó a los elementos en un tomillo telúrico o cilindro de Jean-Cortois. Esto quiere decir que ordenó creciente a su peso atómico, es decir, que los elementos están ordenados del menor al mayor. Un ejemplo de esto fue litio, sodio, potasio, berilio, magnesio y calcio. Al realizar yo el cilindro de Jean-Cortois y trazar una línea vertical, estos tenían propiedades semejantes, es decir, el litio, el sodio, el potasio, el berilio, el magnesio y el calcio tenían propiedades semejantes. En 1864, John Newlands observó que si se ordenaban los elementos según su peso atómico en orden creciente, el octavo elemento a partir de uno cualquiera tenía características similares al primero. Ello le condujo a establecer la llamada ley de las octavas. Clasificación de Mendeleev. La clasificación de Mendeleev es la más conocida y elaborada de todas las primeras clasificaciones periódicas. Clasificó los 63 elementos conocidos hasta entonces utilizando el criterio de masa atómica y usado hasta entonces. Hasta bastantes años después no se definió el concepto de número atómico, puesto que no se habrían descubierto los protones. Dejaba espacios vacíos ya que consideró que se trataba de elementos que aún no se habían descubierto. La tabla moderna Moseley. En 1913, Moseley ordenó los elementos de la tabla periódica usando como criterio la clasificación de número atómico. Enunció la ley periódica. Si los elementos se colocan según aumenta el número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. Bueno compañeros, yo les voy a hablar acerca del descubrimiento de los elementos químicos. Estos se descubrieron antes de 1800, 34 elementos. Estos se descubrieron durante y antes del siglo de las luces, como fue el carbono, el azufre, el hierro, entre otros. De 1800 a 1849 se descubrieron más de 24 elementos.
Estos fueron descubiertos en la Revolución Científica y la Revolución Industrial, como fue el tantalio, el rodio, el sodio, el potasio, entre otros. De 1850 a 1899 se descubrieron más de 26 elementos. Estos se descubrieron en el periodo de las clasificaciones de los elementos, que recibió el impulso del análisis de los espectros, que fue por Boyce-Vandram, Bunsen, Crookes y Kirchhoff. Estos elementos fueron cesio, rubidio, talio, tulio, samario, entre otros. De 1900 a 1949 se descubrieron más de 13 elementos. Estos fueron impulsados con la antigua teoría cuántica y la mecánica cuántica, como fue el radón, el europio, el tecnecio, el francio, entre otros. De 1950 al 2000 se descubrieron más de 17 elementos. Estos fueron descubiertos después de la bomba atómica. Por estos fueron Mendelevio, Novelio y Laurencio Tugno, entre otros. Del 2001 al presente se han descubierto más de 4 elementos, pero estos descubrimientos son muy recientes que no están aún confirmados. La tabla periódica. La tabla periódica se divide en grupos o familias, periodos y bloques. A mí me ha tocado explicar los grupos. Los grupos se los denomina de forma vertical por filas. El grupo número 1 es el 1A, el 2 es el 2A, el 3, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Del 8 al 10 se los denomina a todos que son del grupo 8B. El 11 sería el 1B, el 12 el 2B. A continuación tenemos el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el 8A. Los grupos se dividen en las dos primeras filas son los metales, del 3 al 12 son los metales de transición, del 13 al 18 son los no metales. A cada grupo o familia se los denomina con los nombres de alcalinos, alcalinotérreos, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso, la familia del hierro, la familia del cobalto, la familia del níquel, la familia del cobre, la familia del zinc. Los térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los antígenos, los halógenos y los gases nobles. Del 57 al 71 son los lactínidos, que son tierras raras. Los antínidos son del 89 al 103, también son tierras raras. Del 119 en adelante no han sido sintetizados y no tienen nombres provisionales en latín. A continuación me ha tocado explicar acerca de los periodos. En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentren situados cerca uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales, llamados periodos, pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. Como podemos observar, los periodos se ubican en la parte izquierda de la tabla periódica, que son aquellos que dan su capa electrónica a cada fila. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que se los representa con las letras K, L, M, N, O, P, Q, incluidos los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y los actínidos son denominados tierras raras. Los lantánidos se pueden encontrar en la naturaleza simplemente, lo que al contrario de los actínidos, que son difíciles de encontrar en la naturaleza y hay que bombardearlos con radioactividad. En la tabla periódica también podemos encontrar diferentes tipos de orbitales, que son S, D, P y F. La S presenta 2 electrones, la D presenta 10 electrones, el P presenta 6 electrones y el F presenta 14 electrones. Las partes principales de un elemento químico son el número atómico, que es el que representa cuántos protones posee el elemento, el símbolo, el nombre del elemento, la valencia, que es aquel que representa cuántas veces se puede unir un átomo con otro átomo.
y la masa atómica, que es el peso promedio de sus núcleos. Ahora les vamos a dar la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Es decir, aquí vamos a realizar un ejemplo con el número atómico 20. Es decir, el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. El bloque S va a tener 2 electrones, el bloque P va a tener 6 electrones, el bloque D va a tener 10 electrones y el bloque F va a tener 14 electrones. Ahora, con el número atómico 20 vamos a realizar, con estos bloques vamos a ir sumando hasta que me coincida el número 20. Y en la ubicación se forma así: un S2 que contiene 2 electrones, 2S2 que contiene 2 electrones, 2P6 que contiene 6 electrones, 3S2, 3P6 y 4S2. Para contar el número de electrones vamos a contar así: 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18 y más 2, 20. Al tener listo, sumado los 20 que necesitamos, que es el número atómico, vamos a saber en qué periodo, familia y bloque se encuentra el elemento. Para saber el periodo, vamos a tomar la primera fila y del último. La primera fila y del último, que es el número 4. Está en el periodo 4. La familia. Para saber la familia, vamos a sumar. Si es que aquí estuviera otro, sumamos el 2 más el otro. Pero aquí, como está solo el 2, va segunda familia, que es la familia 2A. Y el bloque puede ser el S, el P, el D o el F. Entonces aquí, en este caso, se encuentra en el bloque S. Para saber qué elemento es, vamos a ubicar en la tabla periódica. En el periodo 4, en la familia 2A y en el bloque S. Que este elemento es el calcio. Yo les voy a hablar sobre la definición de los metales, de los no metales y de los gases nobles. Las propiedades de los metales. Poseen ciertas propiedades físicas. Entre ellas son conductores de la electricidad. Las propiedades son maleabilidad, ductibilidad, tenacidad y resistencia mecánica. La maleabilidad es una capacidad para cambiar de forma sin romperse. La ductibilidad es una propiedad de los metales para formar alambres o hilos de diferente grosor. La tenacidad es la resistencia que presentan los metales al romperse o al recibir fuerzas. La resistencia mecánica es la capacidad para resistir esfuerzo de tracción, comprensión, torsión y flexión sin deformarse. Las características de los no metales son que algunos son sólidos, excepto el bromo, que es un líquido. Por lo general son menos densos que el agua. No brillan, son maleables, los que son sólidos se pulverizan al golpearlos. Los gases nobles se caracterizan porque son llamados también raros o inertes. Entran en escasa proporción a la composición del aire atmosférico. Pertenecen a este grupo el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. No tienen tendencia, por tanto, ni a perder ni a ganar electrones. De aquí que su valencia es cero, o reciben el nombre de inertes. Aunque tal afirmación se tiene hoy una reserva que ya se han podido sintetizar compuestos de neón. Algunos de los nombres de los elementos químicos tienen en honor a sus planetas. Por ejemplo, el uranio al planeta Uranio, el plutonio en honor al planeta Plutonio, el mercurio al mismo nombre, que se llama Mercurio, y el cerio de acuerdo al asteroide Ceres. Algunos
Algunos elementos tienen su nombre en honor a países o ciudades donde fueron descubiertos. Es el caso de galio, que fue descubierto en Galilea, de germanio, que fue descubierto en Germania, europeo, que fue descubierto en Europa, el rutenio en Rutenia. Algunos de los nombres como el oro tienen su nombre en latín, que es aurum.